se me pasa. Ya, ahí sí. Entonces, les decía que el primer módulo era modelamiento, el segundo es resolución. Y ya vimos la parte del método gráfico, método simplex, eh, y hoy día vamos a ver análisis de sensibilidad. Con eso terminamos la programación lineal, ¿ya? Y lo que vamos a ver a continuación es resolución de problemas en variables enteras, o sea, programación lineal entera en particular, y también vamos a ver técnicas que se llaman de programación con restricciones, que son más novedosas, ¿ya? Y que yo creo que esa es la gracia de que ustedes tomen este curso con informáticos, ¿ya? Porque la programación con restricciones viene del ámbito de la informática, ¿ya? De hecho, son de las técnicas ya que se llaman de inteligencia artificial, ¿ya? Eh, Así que yo diría que ahí es, eh, ahí se cierra el módulo 2, digamos, a resolver y fundamentalmente resolver problemas en variables enteras. Y el tercer módulo, nuevamente, es inteligencia artificial utilizando un enfoque que se denomina de búsqueda local. Es decir, no vamos a buscar el óptimo global, el mejor de todos, sino que vamos a buscar el mejor dentro de los que consideremos, de algunos. ¿Ok? Y que están bastante de moda. Ya hay algoritmos que se llaman de hill climbing, de búsqueda tabú, algoritmos genéticos, eh, y hay otros, ¿ah? Que son temas raros, digamos, cuando uno escucha, eh, por ejemplo, se ocupan colonias de hormigas para optimizar, o enjambres de abejas también se ocupan para optimizar, que lo que hacen es, tratan de emular el comportamiento de esos grupos de hormigas, abejas, eh, y lo curioso es que de ahí se han inspirado algoritmos, heurísticas que permiten resolver problemas de optimización. Con eso cerramos el ramo, ¿ya? Eh, a ver, a raíz de estas vacaciones y el colchón académico, no tuvimos el control de entrada para la clase de hoy. Entonces, yo lo que les sugería es que de todas maneras estudiaran la materia para que aprovecháramos bien esta sesión, ¿ya? Eh, y el control ahora de entrada es un control raro porque es un control que partió esta mañana, lo abrimos y está hasta el viernes, ¿ya? Entonces, raro me refiero porque siendo un control de entrada lo pueden dar después de la clase. ¿Ok? De todas maneras, la próxima semana va a haber un control realmente de los que llamamos de salida de esta materia, que es más, digamos, más profundo que el control de entrada, ¿ya? Eh, ¿Pudieron leer, estudiar, ver los videos, las láminas de análisis de sensibilidad? ¿Más o menos todo o nada? Yo sí, profe. Ya, Valentina. Sí. Ya, 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 ya. Miren, a mí me gusta esta clase, ¿eh? Particularmente porque yo creo que aquí, y quizás el punto más álgido de la materia, eh, y ¿en qué sentido? A ver, yo desde que comenzamos, yo les dije, este es un curso de matemáticas aplicadas, ¿ya? Y a veces la gente, ya después de haber pasado las mate 1, 2, 3, 4, y además a veces haberlas repasado algunas de ellas, ya no tiene mucho interés en las matemáticas, ¿ya? Pero bueno, aquí más que ser el curso orientado a las matemáticas, me interesa también mostrar las aplicaciones, digamos, y cómo se usa esto, ojalá para apoyar sistemas de toma de decisiones. Esa es la motivación nuestra acá. Entonces, lo que les voy a mostrar de análisis de sensibilidad, yo creo que es la mejor expresión de eso, ¿ya? Eh, Además, aquí yo diría que puede ser la materia más compleja en cuanto a los conceptos, ¿ya? Porque en primer lugar, y se los sugiero, eh, revisen el método simplex, ¿ya? Y yo les voy a decir especialmente qué necesitan entender bien, ¿ya? Revisen el método simplex y después eh, lean las láminas y eh, estudien los videos también,
para entender los conceptos que están detrás del análisis de sensibilidad, ¿ya? Ahora, los cálculos son súper sencillos, ¿ya? Yo diría que son incluso más fáciles que los del método simple. El método simple a veces uno se enreda con las operaciones fila, pero esto es más sencillo, ¿ya? Ahora, de todas maneras, para mí creo que lo más interesante es lo que viene después. Es las cosas que uno puede eh, responder, digamos, el análisis de escenarios que uno puede hacer con la información que uno obtiene del análisis de sensibilidad. Y a eso me refiero yo, que realmente ahí uno puede sacar información con estos métodos y responder cosas que parecen ser bastante cercanas a la realidad, ¿ya? Eh, ¿Tienen alguna consulta previa, inquietud, duda, o me lanzo nomás a resumir la materia? Estamos, nadie se opone. Bien, eh, les voy a compartir la pantalla y ya la voy a dividir, ¿eh? Por ahora les muestro. El gran tema es análisis de sensibilidad. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿por qué vamos a ver el análisis de sensibilidad? Y ahí me salto a una de las primeras láminas, o los sets de láminas que vimos cuando comenzamos el curso, ¿ya? Y cuando hablamos de programación lineal, yo les dije, mira, hay ciertos supuestos que tenemos que respetar, digamos, que asumir para poder aplicar la programación lineal, ¿ok? Eh, Entre esos estaba, el primero se refería a la proporcionalidad, ¿ya? Yo le dije, mira, tenemos que asumir que si yo gano 30 unidades monetarias por la venta de un artículo, yo voy a ganar 30x1 si es que vendo x1 artículos, ¿ya? El x1 representa esa cantidad de artículos, ¿ya? Eso es proporcionalidad. Para uno 30, para 2 60, para 3 90, y así 30x1, ¿ya? Aditividad. Si ganábamos 30x1 por los productos 1 y 20x2 por los productos del tipo 2, podemos sumar esa ganancia, ¿ya? Eh, yo les decía, esto es un supuesto bastante fuerte porque cuando hay productos que interactúan, por ejemplo, yo creo que les mencioné, la mantequilla y la margarina siempre se dicen que son productos que son como sustitutos, ¿no? O sea, eh, cuando empieza a crecer el consumo de mantequilla, la mantequilla es más cara que la margarina. Si hay una mejor situación económica, puede que la mantequilla empiece a venderse más. Y si se vende más mantequilla, la gente lo hace no para mantener el consumo de margarina, sino que lo hace reemplazando el consumo de margarina, ¿ya? Entonces ahí hay una interacción entre esos dos productos, ¿ok? Entonces son dos supuestos fuertes: proporcionalidad, aditividad. Eso es lo que permite empezar a pensar ya en funciones lineales, ¿ya? Después había un supuesto de divisibilidad, es decir, que podíamos dividir las unidades todo lo que quisiéramos. El 1, entre el 1 y el 2 está el 1,5. Entre el 1 y el 1,5 está el 1,25. Y así podemos llegar ¿cómo se llama? A considerar números infinitos, digamos, ¿ya? Donde todo se puede dividir, ¿okay? Ahora, como en el mundo real hay cosas que se manejan como objetos enteros, ¿ya? Las personas, los vehículos, los edificios, etcétera. Bueno, ahí fue interesante considerar la programación entera, que trabaja con valores enteros. Entonces, cuando yo tengo situaciones con objetos enteros, yo puedo cambiar y salgo de la programación lineal continua y me voy a la programación lineal entera. Así que hay una manera de atacar este supuesto de la divisibilidad. Y el último supuesto es el de la certidumbre. Incertidumbre quiere decir que yo conozco con exactitud todos los parámetros del modelo. Y eso es muy fuerte, ¿ya? Eso realmente limita mucho la aplicación de esta técnica, porque en el caso del IVA es fácil decir, sí, yo lo conozco con exactitud, son 19, es 19%. Sin embargo, hay un montón de parámetros, eh, fundamentalmente las distancias. A lo mejor uno podría decir, sí, yo conozco la distancia entre dos puntos, pero, pero muchas veces a uno le interesa más que la distancia en metros, la distancia en tiempo entre dos puntos, en la calle, me refiero, en la ciudad.
Y esa distancia es muy difícil que uno la conozca con exactitud. Muchas veces uno dice, mira, yo me demoro los lunes en la mañana, los lunes en la tarde, o en general en las mañanas, o en general en las tardes. Es decir, las distancias ahí varían dependiendo del horario, del día, de la época del año, del medio de transporte, etcétera, etcétera. Entonces ahí claramente uno hace, ¿cómo se llama? Hace aproximaciones. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo este modelo que les estoy mostrando, con dos variables de decisión, cuatro restricciones funcionales, yo tengo que obligarme y decir, sí, ¿cómo se llama? El parámetro 10 lo conozco con exactitud. ¿Ya? El 9 también. El 10 no es 9,8, 10,4, digo, no, es 10. Ahora, en la, en la vida real, normalmente este 10 es una aproximación. Y uno dice, mira, en realidad, no es que yo gane 10, yo gano, mira, entre 9 y 12, por ahí más o menos, 11,4, ¿entiendes? Entonces, parece ser una buena idea para poder aplicar programación lineal, eh, estimar los parámetros y a pesar de que tengan variabilidad, asumir ¿ya? Un valor fijo, como en este caso 10, 9, 7 décimos, 1, 630, son valores fijos. ¿Ya? Y una vez que yo obtengo la forma estándar, ¿cierto? Aplico el método simplex y llego a este tabló final, donde identifico las soluciones. Abrir los comentarios. Una vez que llego a este tabló final y donde está la solución óptima, que me dice que el X1 toma valor 540, el X2 toma valor 252 y la función objetivo toma el valor 7668, ahora que ya tengo la solución óptima, ahora, por eso que es un análisis de sensibilidad o también conocido como análisis post-optimal, ahora yo puedo preguntarme, oye, pero ¿y qué pasaría si ¿cómo se llama? No, ¿Qué pasaría si este coeficiente, en vez de ser 10, fuera 9? ¿O qué pasaría si, aquí no lo puedo ver, acá, qué pasaría si aquí, en vez de ser 630, claro, ¿qué pasaría si en vez de ser 630, esto fuera 640? ¿Ya? Pero yo me voy a hacer preguntas con respecto a los parámetros originales, ¿ya? Pero esas preguntas me las voy a hacer una vez que yo ya haya obtenido la solución óptima. ¿Okay? Porque lo que yo me voy a preguntar, perdón, acá, lo que yo me voy a preguntar es en qué rangos pueden variar los parámetros del modelo de manera de mantener la base óptima y la solución posible que siga siendo la solución óptima. ¿Okay? Cuando digo mantener la base óptima, me refiero a esto, a que las variables básicas se mantengan, sean las mismas. ¿Ya? Entonces yo me voy a preguntar, ¿bajo qué condiciones o qué rango de valores, en qué rango de valores puede estar este coeficiente original del 10 o el 9, o en qué rango también de valores pueden estar estos valores del lado derecho? ¿Ya? En las láminas está todo el detalle de esto, y les cuenta ahí en detalle lo que estoy ahora yo resumiendo. Existen resultados cuantitativos, cuando digo cuantitativos es rangos, ¿ya? Para estos coeficientes en la función objetivo y para los valores del lado derecho. Y solamente existe análisis cualitativo para los coeficientes que están al interior aquí de las restricciones. ¿Ya? Así que lo que vamos a ver ahora son ejercicios o ejemplos de variaciones aquí en los coeficientes de la función objetivo y en los valores del lado derecho. ¿Ya? Y para eso, ustedes, si revisan el material, van a ver, se separa el análisis y se presenta, digamos, desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ya? Y lo más sencillo es estudiar la variación de los coeficientes en la función objetivo. ¿Ya?
Primero se hace para variables no básicas y después para variables básicas. ¿Ya? Y después de eso se ve la variación de los valores del lado derecho. ¿Ya? Yo les voy a mostrar aquí, aquí. Esto son las láminas, digamos, las que les estoy mostrando. Dice el coeficiente, este coeficiente que acompaña a la variable x1 puede estar entre 13,5 y 6,3 y la solución óptima se mantiene óptima. O la solución final se mantiene como óptima. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo entretenido, digamos, de esto? Mire, yo tengo ahí el lindo, aquí tengo el modelo, ¿no? Tengo el lindo y voy a resolver este modelo con lindo. Esto es así. Vamos a maximizar 10x1 más 9x2. 7 décimos, esto es 0,7, perdón, 0,7 x1. En la mañana puse yo 0,7 y claro, si ustedes lo hacen, en la mañana me reclamaba, ¿ya? Así que no voy a repetir el error, pero, pero tampoco es para desesperarse. Si les aparecen esos errores de sintaxis siempre con estos solvers, hay que tener calma y revisar la sintaxis, cómo está escrito el modelo. 0,7 x1 más 1 x2 menor o igual a 630. Después, un medio, eso es, vamos a ver, 0,5 x1 y 5 sextos. Yo no sé cuánto es 5 sextos, así que lo voy a... No sé cuánto es 5 sextos, así que me voy a calcular. Esto es 5 dividido por 6, 0,83. Vamos a hacer un juego. Esto es 0,8 x2 menor o igual a 600. Después 1 x1, 2 tercios. Tampoco sé cuánto. 2 dividido por 3, 0,666. Ya. 0,6 x2 menor o igual a 708. Y después 0,1 x1, un cuarto, eso es 0,25 x2 menor o igual a 135. Ahí yo termino con el end para que todo quede bien formateado. ¿Ya? Espero que esto esté bien. Este modelo, ¿cierto? Es el que a mí me dio esto. ¿Ya? X1, 540, X2, 251. Y la función objetivo vale 7668. Gracias, Simón, por el 0833. Y vamos a ver qué se necesita. ¿Ya? Esta molestarlas un poco y hago esto. ¿Ya? Miren, hasta ahora, cuando me ha preguntado, ¿hago análisis de sensibilidad? Yo le he dicho que no. ¿Ya? Y por ahora le voy a decir que no. ¿Ya? Porque les quiero mostrar otra cosa. Fíjense. Dice, el LP óptimo, el programa lineal lo encontró en el paso 2 y la función objetivo es 7775,171. Función, perdón, X1, 568, X2, 231. ¿No? Fíjense lo distinto que es, ¿cómo se llama? El resultado que me entrega, dependiendo yo, el 0,7 está bien, eso es perfecto, ¿cierto? Porque es 7 décimos, un medio también, no, perdón, 1, 6,30, no, el único, entre comillas, error, y más que error, bueno, yo le puse ahí 0, a ver, Simón dice 0,833, ¿no? Y este es
666. Resuelvo. Ahora obtuve 7669. Me aproximé más, pero el punto es 540,251, ¿ya? Así que, miren, si yo lleno esto, tengo unos tres signos, tres números más. Todavía no. 7668 ya obtuve, pero el valor de las variables, 539, algo, 252, algo. ¿Ya? Así que yo voy a poner, no sé, bueno, dos cifras más. Bien, ahí sí. ¿Ya? Y ahí tengo 7668, ¿ok? Variables, 540, exacto. 252, exacto. ¿Ya? Ah, pero ojo, el valor de la S2, ¿cierto? Que es la row 3, dice 120,00009, que parece un 8, pero para nosotros es 120. ¿Ya? Así que en realidad eso es lo primero que les quería mostrar, digamos, ahora que ya nos estamos familiarizando con el Lingua. Eh, la resolución de problemas de programación lineal en sí es resolver sistemas de ecuaciones, y eso se hace mediante la resolución de sistemas de matrices. Y eso pasa por muchas aproximaciones. Así que eh, ojo con eso, ¿ya? A veces uno puede obtener soluciones bastante distintas. Fíjense, 540 y lo primero que habíamos obtenido era 568, nada que ver. Ahora, claro, era bien burda mi aproximación, yo dije 0,8. En realidad, por lo menos deberíamos haber dicho como Simón 0,833, ¿ya? O 0,83, ¿ya? Pero, ese es el tema, ¿no? Y esto es algo no menor, digamos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con esas aproximaciones. Ahora, como corolario, ¿ah? Yo creo que cuando uno está resolviendo problemas de programación lineal, que son muy grandes los modelos y que hacen muchas iteraciones, yo creo que justamente a raíz de esto, no hay que complicarse mucho si el problema me dice, la solución es 540,768 y el otro es 254, ahí cuando los problemas y las dimensiones de las variables, de los valores que toman las variables son grandes, uno muchas veces puede llegar y truncar y dice, sí, esto es más o menos 250, 540, etc. ¿Ya? Porque, insisto, son muchísimas las aproximaciones que se hacen y eso va generando errores. ¿Ya? Así que es un bonito tema. ¿Ya? Ahora, sí, ya hicimos todo ese análisis, entonces ahora sí le voy a decir resuélvelo y hago análisis de sensibilidad, ya, finalmente le digo sí, haz el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Eh, ojo, si se dan cuenta, me dice aquí, me dice iteraciones cero. ¿Ya? Eso es, entonces, ¿cómo? Claro, porque como yo ya lo he ocupado tantas veces, digamos, he resuelto el modelo tantas veces, el modelo queda en memoria. Entonces, tiene la solución, la última solución está en memoria y él trata de resolver. Ahora, cuando yo le digo solve, trata de resolver y se da cuenta de que ya estamos en el óptimo. Así que por eso dice iteraciones cero. ¿Ya? Pero claramente aquí, creo que antes había dicho dos. Digamos, o sea, este problema no es que inmediatamente no obtenga la solución óptima, es porque yo ya lo resolví antes. ¿Ya? Ya. ¿Y qué me dice acá? Ya tenemos claro toda esta parte. El valor de la función objetivo, el valor de las variables. ¿No? Esto no lo habíamos visto hasta ahora. El costo reducido se refiere a... eh, esto es el C sub J menos el Z sub J. ¿No? Esto que está acá, esta columna, es esto que está acá. ¿No? El C sub J menos Z sub J. Costo reducido se refiere a estos valores. ¿No? Y aquí dice precio dual.
Y eso es lo que yo creo que en las láminas no lo tengo yo en ninguna parte como precio dual, está como costo de oportunidad. ¿Ya? El precio dual o costo de oportunidad que se lee acá, ¿ya? Dice 70 sobre 16, ese es 4,375. ¿Ya? Y el 111 sobre 16 es 6,9375. ¿Ya? Estos valores que están aquí, los precios duales, se refieren a la fila, perdón, la fila C sub J menos Z sub J, ¿ya? Para las variables slack o surplus, o sea, de holgura o de exceso. Para esas variables existen estos precios duales. ¿Y qué es lo interesante? Eh, Estos valores, los precios duales, me indican a mí cuánto va a crecer la función objetivo si yo tengo una unidad más de ese recurso. Por ejemplo, si aquí en el modelo yo en vez de tener, a ver, no, así no, en vez de tener 630, yo tuviera 632, miro acá y me dice, tu función objetivo va a crecer en 4,375. ¿No? Un poco para acá, por ejemplo, si en vez de tener 600, yo tuviera 601, o sea, una unidad más de ese recurso, si miro, me dice tu función objetivo va a crecer en 0. Lo que es raro es, si me dan más recursos, normalmente yo debería producir más, ¿ya? Pero no. Si me fijo bien, esto es coherente, porque la variable de holgura vale 120. O sea, yo tengo unidades que me sobran en exceso. ¿Ya? Tengo varias, en realidad, unidades de holgura. ¿Ya? Eh, Así que, ¿cuánto va a aumentar la función objetivo si yo tengo más unidades? Nada, nada, porque yo ya tengo. Si aumentara, yo ocuparía parte de las que ya tengo, de las 120. Así que, si yo agrego una unidad a la segunda restricción, lo único que va a pasar es que ese valor 120 se va a transformar en 121. Eso no. ¿Ya? En el caso de la tercera restricción, si yo tuviera, en vez de 708, yo tuviera 709, eso está interesante porque la función objetivo crecería en 6,9375. Y por último, si yo tuviera una unidad más del cuarto recurso, no, ocurre lo mismo que en el segundo caso, que me sobran unidades del cuarto tipo. Así que si me dan una unidad más, eso no va a afectar la función objetiva. ¿Okay? Entonces, esta es la interpretación, y esa interpretación es súper interesante. Desde el punto de vista económico, se dice que es una de las grandes contribuciones de la programación lineal, porque de alguna manera le da valoriza los recursos. Cuando yo veo el modelo original acá, yo no tengo mucho que decir, digamos, yo miro y digo, bonitas las restricciones, ¿ya? Pero entre estas cuatro restricciones, yo no sé realmente si todas son igual de importantes. Cuando yo miro el valor de las variables de holgura, y particularmente cuando yo miro los precios duales, el precio sombra, digamos, o el costo de oportunidad, yo me doy cuenta de lo siguiente. Yo me doy cuenta de que eh, me doy cuenta de que esta restricción es relevante y esta restricción también es relevante. En cambio, esta restricción, la segunda y la cuarta, no es que sean irrelevantes, pero son menos relevantes. ¿En qué sentido? Que no son ellas las que determinan el punto óptimo. El punto óptimo en este caso está determinado por las restricciones que ya se agotaron. Esas son las restricciones que restringen mi problema. ¿Por qué si alguien me preguntara, oye, pero ¿por qué nosotros ganamos apenas 7.668? Yo le diría, ¿sabes qué? Es por la primera y por la tercera restricción. Esas son las restricciones culpables, digamos, responsables de que no podamos crecer.
Si alguien me dijera, oye, pero es que yo quiero llegar a, por ejemplo, quiero ganar me gustaría ganar 8.000, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que le diría es, ¿sabes qué? Hay que traer más recursos del tipo uno y del tipo 3, ¿ya? Y o del tipo 3. ¿Sí, Simón? Sí, profe, que en el PPT, en el tableau, Ajá. habla el C menos Z, pero ¿Ya? aparece como negativo. Y eso es como la capacidad o Sí, cuánto uno está es el dispuesto negativo. Claro, es el negativo hay- eso. en el programa aparece como positivo entonces. Claro, sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Digamos, ese precio dual es como el valor absoluto del C menos Z. Ah, ya. Y eso es como lo que yo estaría dispuesto a agregar de Eso cierto... no. O sea, bueno, mira, es interesante porque por definición es cuánto va a crecer la función objetivo si tenemos un recurso, una unidad más del recurso. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ya. ¿Cuánto crece el Z? Ahora, y eso, si uno le da una segunda mirada, lo que me está diciendo es cuánto tú deberías estar dispuesto a pagar como máximo, Ah, como máximo por uno, como para tener por un uno. aumento. Claro, porque Ah, ya. dado que con una unidad más la función objetivo va a aumentar 4,375, si yo te digo, ya toma, ahí te regalo la unidad, tú me decís, ah, gracias, voy a ganar 4,375. Si yo te la vendo y te digo, no, no, está bien, yo te la vendo en 2, y tú me vas a decir, súper bien, estoy feliz porque vas a ganar Ah, ya. 2,375. Ahora, si yo soy más pillo y te digo, oye, te la vendo en 5, ¿ya? Eh, tú Ahí ya no deberías ser, tú generaría... deberías ser más pillo todavía y decir, no, 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 no vengan con cosas acá, ¿ya? Porque la Ya. función objetivo Ahora entiendo. va a aumentar 4,3 y yo te estoy cobrando 5, ¿ya? Entonces, bueno, y a eso me refería, que es interesante esto, porque cuando uno mira el modelo acá, uno lo ve todo planito, como que las cuatro restricciones son iguales, y no son tan iguales. Lo primero es saber si alguien viene y me dice, oye, te regalo, o sea, no, no te regalo, te vendo unidades del tipo 2, ¿ya? Si yo miro acá, de partida yo voy a mirar que tengo en stock tengo 120. Eso es lo primero. Y después lo confirmo porque el precio dual o precio sombra me dice, estoy dispuesto, o sea, tu función objetivo va a aumentar 0 si es que tienes una unidad más. Por tanto, ¿cuánto yo estoy dispuesto a pagar? 0. Así que a la persona que me ofrezca, que me venda productos del tipo 2 o productos del tipo 4, yo le digo, no, no, gracias. Ya. Es más, yo podría hacer un buen negocio si le digo, oye, ¿no quieres que yo te venda? Así que, como estas unidades, las 120 que tengo acá o las 18 que tengo acá, me sobran, ya están ahí, se están pudriendo en la bodega, cualquier valor que me den, yo voy a ganar. ¿Ya? Ahora, ojo, eso es hasta 120, porque si yo le vendo 130, resulta que esa restricción va a pasar a ser limitante. Es por eso que si yo me fijo acá, fíjense aquí, en el rango de los valores del lado derecho, ¿ya? El right hand side, el lado derecho, esos rangos, me dice, mira, en la segunda restricción, tú podrías decrease, o sea, tú podrías disminuir 120. Y en la cuarta podrías disminuir 18. Y la base se mantiene óptima. Y tiene sentido. O sea, si me sobran 18, ¿cuánto yo estoy dispuesto a disminuir? 18. O podría disminuir más que estar dispuesto. Y de la segunda restricción me sobran 120. Así que yo podría disminuir 120 y el punto óptimo sigue siendo el mismo. ¿Ya? Eh, lo otro interesante es que si viene un vendedor y me dice, sabes que yo te traigo unidades del tipo 1, ¿ya? Eh, y, y te las vendo a 2, ¿ya? Eh, ¿ya? 2 pesos la unidad. Acá, ¿ya? Eh, yo le digo, yo miro acá al lado y digo, bien, bien, porque yo voy a ganar 4,3, o sea, aumenta 4,3, si él me cobra 2, gané 2,3. Yo le digo, me interesa conversar contigo. Y yo le digo, ¿no tienes unidades del tipo 4? O sea, perdón, del tipo 3. Me dice, sí. ¿Y a cuánto están?
A 2 también me dicen. Es lo mismo, porque son parecidas. También te la vendo a 2. Entonces, si yo voy a comprar una sola unidad, yo debería decirle, espérate, no, pues no me conviene comprar del tipo 1, me conviene más comprar del tipo 3. ¿Ya? Porque el tipo 3 me genera un aumento de 6,9. Entonces yo ahí debería decir, ¿sabes qué? Déjame una unidad del tipo 2. Ah, tipo 3. ¿Ya? Así que, si se fijan, aquí es interesante porque yo puedo distinguir las restricciones limitantes, que son las que tienen el precio dual distinto de cero, eh, de las restricciones que tienen holgura y por lo tanto por las cuales yo no estoy dispuesto a pagar por más unidades. Y además, dentro de las que yo estoy dispuesto a pagar, me cuantifica y me dice cuánto yo estoy dispuesto a pagar como máximo. Y eso encuentro que, o sea, bueno, por eso ha sido reconocido esto como uno de los grandes aportes en valorizar los recursos. ¿Ya? Eh, eh, eso es interesante. Profe, Dime, dime. una consulta. Ya. Eh, con esto uno puede saber cuántas unidades más yo puedo comprar para que la función no se me llegue a ir negativo, por decirlo así, que no vaya pérdida en algún punto. ¿Puedo saber cuántas unidades más puedo comprar? Eh, a ver, vamos a desarrollar tu pregunta, porque en la medida que tú compres, si tú compras unidades más barato que este precio dual, siempre tu función va a ir creciendo. O sea, no No, vas no, a... no llega a un límite en donde yo, por ejemplo, si compro 100, ya voy perdiendo utilidad o siempre voy a ir ganando. Mira, eso, ya, ahora esto es interesante. Mira, yo les sugiero que cuando estudien después, por eso a mí me gusta dividir aquí la pantalla. eh, eh, bueno, voy a borrar nomás esto. Mira, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a poner aquí 631. Mirando esto, ¿cuánto creen ustedes que debería valer la función objetiva ahora? O hagámoslo más arriesgado, 640. Si del primer recurso yo tuviera 640 en vez de 630, eh, ¿cuánto creen ustedes que va a valer la función objetiva? Yo les digo, 4,375, 4,375, por ¿cuántas unidades adicionales? 10 unidades adicionales. O sea, la función objetivo va a aumentar en 43,75. ¿Cuánto, ¿Cuál es el valor de la función objetivo en este punto? 7.668. Por lo tanto, sin hacer ninguna iteración, si ustedes me dicen, ay, ¿qué pasa si esto vale 640 al lado derecho? Yo al tiro te digo 7.712, 11.75. Miren, lo voy a resolver eh, y ahí está. 7.711,75. El valor de las variables cambió un poco. Antes era 540, perdón, 252. Ahora es 527,270. ¿Por qué cambió? Porque tengo más recursos del tipo 1. Por tanto, el punto óptimo se desplazó. ¿Ya? Y entonces, tratando de responder tu pregunta, yo creo, eh, claro, ahí yo le achunté, ¿cierto? Efectivamente aumentó 43,75. ¿No? Pregunta ahora, ¿qué ocurriría si en vez de 640, al lado derecho es 630? ¿Qué pasa si ya, lleguemos a 700? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? Si la primera restricción en vez de 630 vale 700 al lado derecho. Yo diría, a ver, 4,3
Ah, ya, esto 700. Ya, acá sí. Esto es 4,375 por el lado derecho pasó de 630, pasó a 700. Es decir, hubo un aumento de 70 unidades. Así que es 4,375 por 70. Entonces, si yo tengo 70 unidades más de la primera restricción, la función objetivo debería crecer en 306. Y ahora está en 7.668, ¿cierto? Eso es lo que estaba ahí, 7.668. ¿Verdad? Deberíamos llegar a 7.974. Voy a resolver. Resuelvo y llegó, no, fíjense, me siguen, ¿cierto? Yo le agregué 70 unidades, ¿ya? Y agregándole 70 unidades, la función objetivo llegó a 7.897. No aumentó los 306 que yo pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que nos hacen? Puede ser por el rango de la sensibilidad, que había un rango en lo que podía aumentar o disminuir para cambiar los valores. Justamente, ese es el tema. Cuando yo estaba en 630, aquí está, el lado derecho, ¿cierto? Me decía que podía aumentar hasta 52,36. Entonces, ¿qué pasa? Este aporte de 4,375, eso es verdadero hasta la unidad número 52,36. De ahí en adelante, las siguientes unidades tienen aporte cero, porque esa restricción ya va a pasar a ser, va a tener una holgura positiva. ¿Ya? Por lo tanto, y yo creo que ahí aparece la respuesta que me estabas haciendo. Sí, profe, me quedó claro. Ahora como Renzo, que se tú me sí, coordinaron todas las piezas. claro, te das cuenta, entonces llega un momento y tú dices, ah, está la papa, pues. O sea, si estoy ganando 4,3, ya trae 20, 30, 40, pero ojo, las primeras 52, 36, hasta ahí tú vas a ganar 4,3. Después, la número 53, 54, 55 tiene aporte cero. ¿Ya? Algo que uno, o sea, de hecho, lo que hicimos acá, fíjense ese número, lo voy a anotar por acá, ese 7.000, perdón, no es aquí, este, aquí. Aquí nos dio 7.897,091, ¿cierto? Esto es lo que obtuvimos, 7.897,091. Eso lo obtuvimos cuando el valor del lado derecho era 700. ¿Ya? Ese 7.897 lo voy a calcular acá. 7.897,091 menos 7.668. 229. Esto espero que me sigan, ¿no? El 7.897, ¿ya? Que es el nuevo valor óptimo, yo lo obtuve cuando los recursos del lado derecho de la primera construcción se obtienen 700 en vez de 630. ¿Ya? Y eso implica un aumento de 229,091. Ese aumento tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a el precio sombra, 4,3. Aquí. 4,375 por el 52,36.
36,36, 36, 36. Ahí coincide. ¿Ya? Está bien, porque el crecimiento de 4,375, acá, el crecimiento de este en la función objetivo, producto de tener más recursos del tipo 1, es válido hasta la unidad 5236. Y eso es 229. Por lo tanto, cuando yo puse al lado derecho, le puse 700, yo podría haber puesto cualquier valor de esto. 630 más 52,36. Cualquier valor sobre 682,36 siempre se iba a quedar pegado el aumento en 7897. Ahí iba a quedar la función objetiva. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿qué cosas puedo hacer también? A ver, si el lado derecho es 630, ya, este es el problema, lo voy a volver a resolver para estar seguro. 630, ya, y este es 7668, precios duales o precios sombra, ahí está. ¿Sí? Puede crecer 52,36. ¿Ya? Le voy a aumentar 10 unidades a la primera restricción. Eso se puede y la función objetivo va a crecer en 4,3 por 10, ¿cierto? Va a crecer en 43,7. ¿Ya? Hago esto, le digo, hice el cambio, ¿cierto? Hice el cambio en el lado derecho, lo resolví y le pedí también el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Si se fijan, el análisis de sensibilidad del lado derecho me dice incremento permitido y me dice 42,36. Antes yo tenía un incremento de 52,36, ahora tengo 42,36. Y eso también calza, porque en este paso, de aquí a acá, yo aumenté 10 unidades en el recurso del tipo 1. Por lo tanto, yo podía aumentar en 52, y como ya aumenté en 10, entonces ahora solamente me queda un aumento posible de 42. Y la disminución, 144, tiene que ser 10 unidades más de lo que antes podía disminuir. Claro, antes podía disminuir 134, y como ahora le agregué 10 unidades, entonces ahora puede disminuir, en el segundo escenario, puede disminuir 144. ¿Se entiende? ¿Se Profe, entiende? Sí, dime. entonces la segunda restricción podríamos aumentarla hasta el infinito Justamente, y no va a cambiar nada. justamente, hasta el infinito. Pero entonces, eh, si nosotros le bajamos, ¿también va a ser hasta el infinito, o sea, hasta cero? ¿O es solamente No, para aumentar? no, si te fijas acá, en los valores del lado derecho, mira, voy a volver al 630, que es el modelo original. Si te fijas en el modelo original, ahí estamos, ¿ya? La segunda restricción dice que tiene una holgura de 120, ¿ya? Y dice que el lado derecho puede increase, o sea, aumentar infinitamente, y puede disminuir 120, claro, porque son las 120 unidades que tiene de holgura, ¿ya? Así que, hagámoslo. Teníamos, según el lado derecho es 600, de la segunda restricción, ¿cierto? Disminuyámoslo en 120,
Eso es 480. ¿Ya? Resuelvo. Le voy a pedir análisis de sensibilidad. Ya. Fíjense, de partida. La función objetivo 7668, 7668, no cambió. ¿Ya? 540, 252, tampoco cambió el punto óptimo. ¿Ya? Y fíjense ahora, esto es más interesante, dice, rangos en los cuales la base permanece sin cambio, ¿cierto? La segunda restricción, cuando el lado derecho era 600, podía aumentar infinito y disminuir 120. Ahora, la segunda restricción, cuando el lado derecho es 480, puede aumentar infinito siempre, pero puede disminuir ahora casi cero. Ahí le queda un 4 para menos 10, 6. ¿Ya? O sea, antes podía disminuir 120. Ahora puede disminuir, ya no puede disminuir. ¿Ya? De hecho, Profe, sí, digo. ¿por qué esto afectó también como a las otras restricciones? Eh, Porque ahora, por ejemplo, la tercera restricción antes podía disminuir en 128 y ahora no puede disminuir. claro, Y también la primera restricción antes podía aumentar en 52,3 y ahora no puede aumentar. O sea, puede aumentar. sí. Eh, Buena pregunta. Y para eso, mira, eh, creo que... Ya. ¿Sabes por qué me cambio? Porque por eso a mí me gusta el método gráfico, Pastor. Debería haber agregado algunas páginas del método gráfico también en sensibilidad. Eh, por lo siguiente, acá está. ¿Ustedes recuerdan el método gráfico? Ah, ya. Solamente les voy a pedir que me sigan en lo siguiente. Eh, este es otro modelo, ¿ah? Y también lo podemos resolver si quieren. Pero cuando obtuvimos el punto óptimo, ese punto óptimo se encontraba ahí. ¿Ya? Estas son las rectas de la función objetiva. Me devuelvo un poco, ¿ya? Este es el punto óptimo. ¿Ya? Ahí está el punto óptimo. Ese punto óptimo es la intersección de la C4, esta es la C4, y esta restricción es la C3. ¿Ya? En cambio, la C2, la restricción 2, es esta que pasa por acá. Y esta otra, la C1, pasa por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede haber pasado? En el ejemplo que recién tú me decías, disminuyamos, o no sé si tú me dijiste, o a raíz de tú me motivaste a disminuir 120. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que esta restricción que estaba por allá, bien lejos, cuando disminuí los 120, esta restricción se fue acercando, vino por acá. Y como 120 era lo máximo que podía disminuir, seguramente quedó aquí esa restricción. Ah, perdón. Eh, esta restricción tiene que haber quedado aquí. Esta que está acá, ¿ya? Tiene que haberse desplazado y ahora está ahí. Y pasa por el punto óptimo. Entonces, incluso dependiendo de si después yo siguiera, si yo hago esto, ¿ya? Con la pendiente que tiene, la pendiente que tenemos, eh, el punto óptimo va a estar acá. ¿Ya?
Si el punto óptimo se desplaza aquí, va a estar determinado ahora por esta restricción, que fue la que nosotros trasladamos, y esta que está acá. Y la que antes, fíjate, que estaba acá. Antes, esta restricción tenía un rol importante porque determinaba el punto óptimo. Pero una vez que nosotros redujimos los recursos de esta restricción, resulta que la anterior restricción quedó, ya no determinó el punto óptimo, quedó con holgura. ¿Ya? Eh, ¿se entiende, no? O lo repito. O sea, yo entiendo eso, pero ahí estaría cambiando la solución óptima, Claro, ¿cierto? claro, claro. Sí, Fíjate que el punto, eh, eh, claro, lo que pasa es que en este caso yo bajé 120. Entonces el 120 mantiene el punto óptimo y casi las hice que se encontraran las restricciones. A ver, mira, déjame, analicemos bien. eh, mm, ya, aquí teníamos, ya hicimos el cambio en la segunda restricción, ¿cierto? Era 600 y pasamos ahora a 480. ¿Ya? Entonces, eh, claro, ya, ahora, eh, eh, ya debería, profe, ¿no será como por eso mismo que dice usted que se traslada la recta como hasta donde está la solución óptima, pero claro, sea como porque por la inclinación que tiene, o sea, por la pendiente quizás, no, no sé, dependiendo de la que sí, afecte el resto de la zona factible? mira. No, no, tiene que ver. Disculpa, pero está buena tu pregunta, pero está difícil creo poder responderla, pero no sé cómo responderla. Claro. Eh, mira, pero está buena. Sí, mientras ustedes se entretengan. Miren, esta- a ver, claramente este gráfico no corresponde a ese tabló, ¿ya? Son distintos los problemas, pero se parecen en el sentido que hay cuatro restricciones, y eso me gusta, por eso lo ocupo. Y hay cuatro restricciones y hay dos que limitan el punto óptimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? A ti te llamó la atención que este valor, la primera restricción, antes decía que podía crecer 52 y ahora dice que puede crecer 0, ¿cierto? Eso fue lo que te llamó la atención, ¿no? Sí, eso. Ya, entonces estamos listos. Yo creo que te va a responder ahora. Fíjate lo que pasa. Cuando estamos en este punto óptimo, ¿ya? Y estas restricciones, esta que está por acá, fíjate, pasa por acá, está bien lejos del óptimo. Esta, ¿para qué decir? Está súper lejos del óptimo. ¿Ya? Uno podría pensar que esta está a 18, creo que era. eh, el valor aquí está. Yo podría decir que este está como a 18 unidades y el otro está como a 120. ¿Ya? O sea, está muy lejos. ¿Ya? Entonces, mientras esta restricción se mantenga lejos y esta también se mantenga lejos, fíjate que esta restricción, la que estoy aquí marcando, esta, ¿ya? O bien esta, cualquiera de las dos podría desplazarse, ¿ya? Por ejemplo, si esta yo la tiro para acá, la aumento, acá, ¿ya? Le agrego recursos a esta restricción, que es limitante. ¿Qué pasaría? El punto óptimo se mueve desde aquí, se mueve hasta acá, ¿ya? Entonces, las coordenadas del punto óptimo cambian, pero la base se mantiene. Es la misma X1, X2, y estas restricciones siguen siendo las que determinan el punto óptimo. Es la intersección entre esa restricción que se mantuvo y esta, que fue el desplazamiento de esta otra restricción. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, o sea, eso creo que lo entendí. Pero ahí en ese caso el valor
de la solución, o sea, el valor óptimo, Va a la cambiar. solución óptima va a cambiar. Claro, claro, porque yo, como agrandé la región, moví esta recta que estaba. Ahora ya no está. Ya. Esta recta que estaba acá, esta, yo la muevo para acá. ¿Ya? Entonces el punto óptimo se desplaza desde aquí hasta acá. Así que cambia las coordenadas y cambia también el valor de la función objetiva. ¿Ya? Entonces, como te decía, cuando yo solamente eh, hago la variación en la primera o en la tercera restricción, yo tengo esos rangos 52 o 192. Eso es lo que puede crecer. Puede crecer para acá o también podría crecer esta otra restricción, esta que está aquí. Esta se podría alejar. ¿Ya? Y si se aleja, podría alejarse aquí y el punto óptimo se va a desplazar por acá. Por ahí se va a desplazar. ¿Ya? Entonces, lo que pasó fue que yo reduje otra restricción, por ejemplo, como esta que está por aquí arriba. Esta restricción yo le reduje los recursos, ¿ya? Y la acerqué al óptimo. La acerqué tanto que pasó por ahí. ¿Ya? Entonces, después de hacer eso, yo reduje la tercera restricción, la que estaba lejos, yo la acerqué y la dejé justo en el punto óptimo. Entonces, si ahora yo me pregunto, ¿y cuánto se puede mover esta restricción que estaba acá? Que antes se podía mover hasta aquí, ¿ya? Pero antes. Pero ahora esta otra restricción me dice, no te puedes mover, porque yo la estoy también restringiendo. ¿Cachai? Ya sí, ahora ya entendí. Pues es compleja tu pregunta, porque Sí, eh, y además que esto se hace, o sea, lo hicimos, hay un tema temporal, digamos. O sea, eh, esto que está acá, este nuevo análisis de sensibilidad, lo hicimos después de haber acercado la restricción que tenía originalmente Holgura. Entonces, como la acercamos tanto, resulta que ahora ella también está molestando está limitando al punto óptimo. ¿Ya? Y mira, ya gracias, profe. eh, es interesante tu pregunta. Y hace tiempo que no me hacía algo así. eh, ¿Cómo se llama? Está bueno. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que pasó. En el caso de la primera restricción, ocurre que antes podía crecer 52, ahora puede crecer 0. ¿Ya? Y fíjate, en el caso de la tercera restricción, antes podía crecer 192 y ahora también puede crecer 192. Entonces, no les afectó de la misma manera. ¿Ya? ¿Y por qué no? Claro, porque seguramente, y está bien un ejemplo, a la que afecta es a esta restricción. En cambio, ah, eh, claro, a la que no afecta es a esta restricción, porque si se mueve, si esta restricción se mueve, la que está por acá, el punto óptimo se va a desplazar y la que estoy mencionando va a seguir siendo una restricción limitante, la que determina el punto óptimo. ¿Ya? Profe, pero igual la afectó porque, o sea, antes podía disminuir el 128 y ahora no puede disminuir nada. Eh, sí, 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 sí. Entonces, No, tienes razón. Sí, no, yo me estaba fijando en el 192. No, era en cuánto no, podía crecer. ¿Ya? ya, ya. En cuanto, lo que puede crecer sigue siendo 192 porque el óptimo se va a mover con ella. ¿Ya? Pero en cuanto puede disminuir, claro, tienes razón que no, ¿cómo se llama? No quedó igual, le afectó, eso sí. Eh, 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 bien, algo que yo traté de explicar en las láminas, no sé si queda tan bien, pero esto es interesante.
cuando la variación se produce en los coeficientes de la función objetivo, ¿ya? Eh, aquí estamos. La función objetivo va a tocar ese punto, ¿ya? Cuando la variación se produce en los coeficientes de la función objetivo, si esta es la función objetivo, me cuesta tanto a ver, pero va a ser por ahí. Ya, ahí sí. Si, si esa es la función objetivo y cambia en sus coeficientes, lo que pasa es que la pendiente cambia. Y el óptimo, en algún momento el óptimo ya está aquí, ¿cierto? Si la pendiente se mueve un poco hacia allá y esta recta queda así, bueno, el óptimo sigue siendo el mismo. El punto óptimo no cambia, las coordenadas no cambian. Por lo tanto, la base se mantiene, son las mismas variables, pero además el valor de las variables sigue siendo el mismo, aunque la pendiente esté cambiando. ¿Ya? Eh, en cambio, eh, si, si la variación es muy grande, ¿ya? Eh, si la pendiente de la función objetivo dijimos que era así, pero si pasa a ser una pendiente de este tipo, ¿ya? Eh, resulta que el punto óptimo se va a desplazar a ese lugar. Y en ese caso hay cambio de base, porque entre una variable sale la otra. Así que hay cambio de base y cambio de punto óptimo. En el caso anterior, ¿cómo se llama? Eh, el punto óptimo se mantenía, ¿no? Y eso pasa cuando hay cambio en los coeficientes de la función objetiva. En cambio, cuando hay cambio en los valores del lado derecho, ¿ya? Si este es el punto óptimo, si este es el punto óptimo, que está acá, ¿ya? Y esta restricción se mueve, se desplaza hacia allá, la restricción quedaría así. Todo esto se ganaría como región. Y el punto óptimo se va a desplazar acá. Ahí está el punto óptimo. Por lo tanto, la base se va a mantener, pero las coordenadas del punto van a cambiar. Y eso es lo que nos pasó acá. A ver, voy a volver aquí al... ¿Cuánto era este valor del lado derecho? Eran 600. ¿No? El lado derecho aquí era 600. ¿No? Eh, aquí hicimos 630, eso puede crecer, ¿no? Eso puede crecer. Hay que subir 20 unidades, ¿no? El lado derecho de la primera restricción. En el primer caso, el punto óptimo estaba en el 540, 252. Y ahora está en el 515, 289. El 515 quiere decir que el X1 se movió hacia la izquierda, digamos, y el X2 pasó de 252 a 289. Es decir, el X2 subió. Quizás estoy pensando, debería yo haber insistido en las láminas, en hacer la representación gráfica, porque así como el método simplex, a mí me gusta presentarlo con el método gráfico previamente, eh, creo que es interesante ver cómo, a qué se refiere el análisis de sensibilidad en el gráfico, ¿ya? Creo que permite una mejor comprensión. Y como hemos estado discutiendo, no es tan sencillo, ¿ah? Por eso que fue buena tu pregunta, porque uno dice, ah, ya, ¿cuánto puede crecer? Dos, ¿cuánto? Cuatro, y punto. Pero hay que ver, bueno, ¿qué pasa cuando se realiza ese cambio? Igual cambia la información. Este análisis de sensibilidad hay que volver a realizarlo, hay que volver a obtener esta información.
Eso es 630, 600. Ya, 630, voy a hacer una última pregunta quizás. Ahora, yo aquí a mano derecha estoy haciendo lo que no debería hacerse, ¿ah? Porque yo estoy modificando el modelo. eh, Como un modelo chico se puede hacer, ¿ah? Pero estoy modificando el modelo. La gracia es ocupar la información del análisis de sensibilidad. Yo lo estoy haciendo para comprobar que las cosas funcionan, ¿ya? Pero toda la gracia de esto es a partir de la solución óptima, del tabló final, hacer estos análisis. Esa es la gracia, ¿ya? No tener que partir de cero cada vez, ¿ya? Eh, ya, aquí volví al modelo original, lo resolví, estoy en esto. Ya, eh, a ver, rápidamente, un par de preguntas. Mirando esta parte, el, el análisis, sí, los rangos, ¿ya? Si yo les pregunto, eh, a ver, si me regalan 10 unidades del tipo, de cada tipo, eh, o sea, me dan a escoger, viene el viejito pascuero y me dice, dime tú si quieres más unidades del tipo 1 o del tipo 2 o del tipo 3 o del tipo 4. ¿Cuál sería la carta al viejito pascuero? ¿Cuál me conviene más? Que me regalen 10 unidades de qué tipo. Sería pedirle una mezcla entre dos, ¿no? Eh, no. En este caso yo diría que no, eh, porque son solamente 10 unidades. ¿Eh? Son 10 unidades que me van a regalar. Así que no. Ah, perdón, sí. Vi mal la tablita. Fíjense, si yo miro, yo les dije acá en realidad, pero había que mirar más arriba. Yo De la debería 4. también ver el precio dual. El precio dual me dice, mira, por cada unidad, aquí tú ganas 4,3, aquí ganas 6,9, y en estos dos casos ganas 0 y 0. Por lo tanto, que me regalen del tipo 2 o del tipo 4 no me sirve para nada. ¿Ya? Así que yo debería escoger entre el tipo, del tipo 1 o el tipo 3. ¿Ya? Y después, si yo voy y miro, aquí me dice que se permite, o sea, que esta información en el fondo, más que se permita, esta información es válida mientras yo obtenga 52 unidades adicionales. Y esta información es válida, la de la tercera restricción, mientras el lado derecho aumente hasta 192. ¿Ya? Por lo tanto, si son 10 unidades, en ambos casos el 10 está permitido como incremento. Y esta información que está arriba es válida. Por lo tanto, yo ahora puedo decir, ¿sabes qué? Me conviene que el viejo pascuero me traiga unidades del tipo 3, porque yo voy a ganar 69,375. Y eso estoy seguro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el aporte por unidad, lo que está acá arriba, y acá abajo está cuál es el máximo que se permite. Si el viejo pascuero me dijera, ¿sabes qué? Tú eres tan buena persona que incluso te voy a regalar 100 unidades. ¿Qué pasaría? Si me regalan 100 unidades, bueno, nuevamente, a raíz de esto, yo digo, bueno, solamente la 1 y la 3 son las que me interesan.
que me regalen del 2 o el 4, eso no me interesa, porque no provoca aumento de la función objetiva. Si miro acá, ¿ya? Resulta que el 4,3 es válido solamente hasta las 52 unidades. Y aquí este es válido hasta las 192. Por lo tanto, todavía yo puedo decir que me conviene del tipo 3, porque este 6,9 es válido hasta 192 y me están regalando apenas 100. Así que la función objetivo va a crecer en 6,9%. Y claramente eso me conviene más que lo que está arriba. Porque incluso lo que está arriba me dice, esto es 4,3 por... Ojo, aquí yo no podría poner 100 inmediatamente. Yo no podría decir 100. ¿Por qué? Porque esta información, 4,375, es válida hasta el 5236. Por lo tanto, si a mí me regalan 100 unidades del tipo 1, la función objetivo va a aumentar 5236. Y si me regalan 100 unidades del tipo 3, ahí sí que la función objetivo va a aumentar 6,9%. Ahí sí. ¿Por qué? Por esto. Si soy tan bueno yo, el viejo Pascuero me tiene tanta buena, podría decirme, ¿sabes qué? Te voy a regalar 200 unidades. Esas 200 unidades voy a hacer el mismo análisis. Y en el caso del tipo 1, va a seguir siendo 4,3 por 52,36. Y en el caso del tipo 3, ahora va a ser 6,9 por 192. Ya hay 8 unidades que el viejo Pascuero me las regaló y no me van a servir. Solamente las 192 iniciales me van a servir. Así que, bueno, sigue siendo mejor que me regale del tipo 2, pero el aumento ya no va a ser de 6,9 por 200, sino que va a ser 6,9 por 192, porque está limitado por eso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Y les parece interesante, no? ¿O no es ninguna novedad? Está entrete. En el término de darle un sentido a los valores que nos dan, es bastante bueno. Mm. Sí, por eso le decía yo, a mí me gusta esto porque eh, eh, uno puede hacer un montón de preguntas. Yo a veces me he puesto creativo y he visto no sé cuántas preguntas, digamos, porque uno puede preguntarse, bueno, la pregunta, digamos, básica, digamos, ¿cierto? Es decir, calcule el rango del coeficiente 1. Ese está acá arriba, ¿cierto? Acá. Bien. Valor actual es 10. ¿Cuánto puede increase? ¿Cuánto puede aumentar? 3,5. ¿Cuánto puede disminuir? 3,7. Acá está. Eso que está aquí. Aumentar 3,5, disminuir 3,7. Lo que está en las láminas, ya, que tampoco es tan complejo de calcular, ya esto es bien sencillo, pero me lo entrega aquí el lindo. LPSOL también tiene este análisis de sensibilidad, también lo entrega. ¿Ya? Para el caso el coeficiente que acompaña a X2, me dice si puede disminuir 7,3, eso es, o sea, 7 tercios, eso es 2,3, y puede aumentar 111 sobre 21. Eso espero que sea 5 y tanto. ¿Ya? Entonces, calcular los rangos no tiene mucha gracia, ¿ya? Pues de hecho lo hace el computador. Lo interesante es hacer este análisis de sensibilidad. ¿Ya? Si yo les digo, eh, por ejemplo, voy a aumentar uno solamente de los coeficientes, voy a aumentar ya sea el 10 pasa a 11 o el 9 pasa a 10. ¿Qué me conviene? ¿Ya? Ahora,
Así es muy bruta la pregunta, digamos, algo más aplicado sería el precio de venta o la utilidad del producto uno aumenta en un 10%. Y conviene aumentar en 10% el producto uno o un 10% el producto 2. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo aumentamos en un 50%? ¿Me conviene aumentar el producto uno o me conviene aumentar el producto 2? ¿Ya? ¿Qué pasa si disminuyo la utilidad en un 30%? ¿Me conviene disminuir el producto uno o el producto 3? O sea, 2, perdón. Y lo mismo, ¿qué pasa, lo que estamos planteando ahora con el viejo pascuero? ¿Qué pasa si aumento los recursos en un 10% de cada una de las restricciones, pero por separado? De la 1, de la 2, de la 3 o de la 4. ¿Ya? ¿Dónde me conviene más aumentar? ¿O cuánto yo estoy dispuesto a pagar? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por un paquete de 100 unidades del tipo 1? ¿Y cuánto estoy dispuesto a pagar por 100 unidades del tipo 2? ¿Ya? Hay muchas, digamos, preguntas que uno puede hacer y que yo encuentro interesante porque finalmente pasa eso. El modelo que parte con algo tan, yo diría, eh, no sé, como abstracto, digamos, así como uno dice, pero son puras fórmulas, ¿ya? Eh, Después uno hace cálculos, etcétera, llega a la solución óptima, pero yo creo que al menos a mí lo que me parece interesante, entretenido, es que uno con esta información llega a darle realmente valor a los parámetros del modelo, ¿ya? Y, y cosas tan sencillas como decir, sabes que las 4 restricciones no son todas iguales. Hay unas que restringen el problema y otras que no lo restringen tanto, ¿ya? Eh, Incluso si uno ve el tema aquí, perdón, acá, gráficamente, estas restricciones que al principio uno dice, pero no te preocupes de esta restricción esta que está por acá, no te preocupes porque es redundante, esa está lejos. Sí, está lejos, pero ojo, porque si uno empieza a regalar productos de esta restricción, eso se va a empezar a acercar. ¿Ya? Eso lo tenemos acá. ¿Ya? Resulta que esta holgura que yo tengo de 120 me dice cuánto es lo máximo que puede disminuir eso. Y si disminuye tanto, puede que esto llegue a estar acá. Y se produzca el problema, digamos, que estábamos discutiendo con Renzo, parece. Eh, ya, pues, ¿tiene alguna consulta, duda? Profe, Dime. yo para el proyecto uno Ya. también como que viendo videos en YouTube, vi esto de la sensibilidad. Entonces yo también como quería hacer como el análisis como de los modelos que generábamos en el proyecto, pero lo hicimos en LP-Sol y no nos tiraba la sensibilidad. Y Eh, después, o sea, haciendo modificaciones, me di cuenta que cuando yo le colocaba las restricciones como de entero, no me lo tiraba. Y no, cuando le sacaba las restricciones de entero, ahí me lo tiraba. ahí sí. Sí, bueno tu comentario. Por lo siguiente. Fíjate, no es el episodio, es la programación lineal y la entera. Mira, yo aquí estoy en el lindo y bueno, espero no marearnos mucho con esto de tanto ejercicio, pero me parece que es práctico tener aquí el ambiente al lado para ir resolviendo los modelos. Eh, Fíjense, me dice, ¿quiere análisis de sensibilidad? Y yo le digo sí o no. Le digo que sí. Profe, no está compartiendo Perdón, pantalla. ya. Cierto, ya sé. Ahora sí. Ya. Ahí estoy compartiendo, ¿no? Ahí ven la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. El tamaño no cambia mucho. Ya, mira. Estoy en el modelo original, ¿cierto? Ya, resuelvo, me dice, ¿quiere análisis de sensibilidad? Sí, le digo yo. Y termino. Y ahí me entrega el análisis de sensibilidad. Y fíjense,
si yo después le pongo gin x1, gin x2, eso es general integer, ¿cierto? Que las variables pueden tomar cualquier valor, pero tiene que ser entero. Si le digo eso, y le digo solve, me pasa lo que te pasaba a ti. ¿Ya? No, ya no me preguntó lo del análisis de sensibilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el análisis de sensibilidad solamente se realiza en programación lineal continua. Cuando uno trabaja con variables enteras, no tiene esa posibilidad de hacer análisis de sensibilidad. ¿Ya? Porque como no es continuo el paso de una solución a otra, es discreto, un salto, entonces no se puede hacer este análisis. ¿Ya? Así que es normal lo que te pasó. Digamos. En cambio, si yo le saco estas restricciones de valores enteros, ahí voy a poder hacer el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Qué bueno que me comentaste eso. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo se resuelven los problemas de programación entera. ¿Ya? Vamos a ver por qué aparecen estas palabras raras aquí, branch o bound. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, cuando el problema es, aquí está, cuando el problema es continuo, ya teníamos claro, incluso análisis de sensibilidad, etcétera, teníamos todo claro. Ahora que le puse general integer, fíjense, apareció un montón de texto nuevo, dice new integer solution at branch, no sé cuánto, bound enumeration, ¿ya? O sea, sí, apareció un montón de texto inexplicable, ¿ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Y cómo se resuelven los problemas de programación interna. Porque para el proyecto 2, justamente la idea es que ustedes resuelvan problemas en programación entera. Lo van a resolver por un lado con Lindo o LPSOL, y por otro lado vamos a ocupar otro software que se llama Minisync, que implementa programación con restricciones, que es otra técnica. Entonces la idea para el proyecto 2 es que comparen cómo se comportan ambas técnicas resolviendo el mismo problema. ¿Está claro? ¿Les parece? Sí, gracias, profe. Ya, pues. Ya, como les decía, recuerden, retira el control de entrada desde hoy día, en la mañana está abierto hasta el viernes, y después viene el de la próxima semana el de control de salida, digamos, de la misma materia. ¿Ya? Fue una consulta Sí. en cuanto a los cambios de fecha ¿Sí? del aula que todavía no se cambian. Eh, lo que al final creo que no cambió fue lo del proyecto 1, pero el proyecto 2 se mantiene, o sea, bueno, miren, eso quiero ver, por ahora está fijado para, creo que es 21-23, digamos, el 21 el video, el 23 las entrevistas, ¿ya? Quiero ver cómo avanzamos, porque justamente la próxima semana quiero, aparte de mostrarles las técnicas, quiero mostrarles el software, que cómo funciona, justamente para adelantarme y que puedan empezar a trabajar ya en el proyecto 2. Así que veamos ahí, quizás tú dices por los controles o no. Eso, Sí, es por los controles de entrada, salida y eso. ya, voy a revisar ese tema de las fechas de los controles. ¿Ya? E igual, como les digo, por ahora yo mantuve la fecha del proyecto, pero veamos cómo está el avance, porque de hecho es probable, digamos, que movamos una semana, no hay problema. ¿Ya? Hay espacio. Voy a revisar el tema de las fechas de los controles. Ah, profe, y otra cosa, bueno, igual le mando un correo, pero en el caso del control de salida 2, que ahí hubo un pequeño inconveniente con mi control que quería saber, entonces ahí Sí, después me sí. lo contesta por correo, Sí, ¿no? no, sí, creo Eso. que yo ya te dije que lo voy a revisar, y creo que me volviste a preguntar, todavía no he tenido tiempo de responderte, Ah, pero ya, profe, no no se hay preocupen. problema. O sea, miren, en general nosotros respondemos todo, digamos, o sea, así que, o por sí o por no, pero les tiene que llegar una respuesta. ¿Ya?
Así que no, ahí estoy un poco de Se paciencia. pasó, profe. Ujú, Gracias. ya. Eh, sí, sí. Sí, miren, como les digo, hay un tema, es siempre un tema de tiempo para responder todos los correos, pero a todos también les comento que, ¿cómo se llama? Acostumbro a responder todos los mensajes, ¿ya? Así que si no les respondiera, o sea, no, de hecho yo creo que los últimos deben ser de los últimos, no, yo creo que no debe ser de más de una semana los mensajes que tengo pendientes de ustedes. Si alguien me hubiera escrito un mensaje hace más de un mes, sí, recuérdenmelo, porque a lo mejor se fue al spam o no llegó, no sé. Pero en general trato de responder todo. Ya, pues, ya hasta acá entonces. Ya, profe. Ya. Yo en un rato más subo esta clase para sus compañeros que no se pudieron conectar ahora, para que les comente. ¿Ya? Decía, hablamos. Que Ya. esté bien. Chao, Chao, que estén profe, que bien. esté bien. Chao. Profe. Chao, Chao, chao. profe. Nos vemos.